Bueno, muy bien, hermanos, buenas noches una vez más. Nos podemos volver a encontrar por la gracia del Señor en esta tarde. Y como ustedes bien saben, estamos tratando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y por la gracia del Señor, ya es la segunda vez que lo estamos haciendo, ya hace unos años atrás. Bueno, unos años, ahora un par de años atrás, estuvimos también tratándola. Ahora la estamos haciendo de una manera un poco más rápida, un capítulo por jueves. Quizás cuando lleguemos a algún capítulo largo, como el 26, por ejemplo, que trata de la iglesia, tendremos que extendernos quizás 2 o 3 jueves, porque es un capítulo que concierne varios párrafos. Pero como les decía, por la gracia de Dios y por segunda vez, podemos llegar al capítulo número 15 en esta oportunidad de la Confesión de Fe de Londres, confesión en la cual nosotros creemos y entendemos que es la confesión que más se acerca a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y hoy vamos a tratar el capítulo número 15 de la Confesión de Fe, que habla del arrepentimiento para vida y salvación. Ese es el título que le han dado los hermanos cuando trataron este estudio de toda la confesión de los 32 capítulos. Este capítulo 15 se presenta con 5 párrafos, ¿sí? Pero nosotros, ustedes saben que empezamos con la base de la confesión hasta el capítulo 6, esas ideas centrales en las cuales nosotros tenemos que pararnos y debemos creer. ¿Por qué? Porque los primeros 6 capítulos son la base de toda la confesión, pero a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 20 aproximadamente, si no me equivoco, 20 o 21, estamos en la estructura, ¿sí? En la estructura, todo lo que va apoyado sobre esos primeros 6 capítulos. Y a partir del capítulo 7 vimos cómo el Señor describía el pacto. Y también vimos a partir del capítulo 8 la doctrina de Cristo como Dios, de Cristo el mediador. Vimos en el capítulo 9 el escenario del pacto en el cual nosotros estamos incluidos. Y a partir del capítulo 10 vimos las obras benditas para estar dentro de ese pacto. Las obras benditas de Dios. Las obras que no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios y son benditas. Y por esas obras benditas nosotros estamos dentro del pacto que Dios nos ha puesto cuando nos salvó. A partir del capítulo 14, que es el capítulo en el cual nuestro hermano Javi habló la semana pasada, que trata sobre la fe salvadora, nosotros estamos viendo ya desde el 14 hasta el 18 vamos a ver la responsabilidad del creyente. La responsabilidad de aquel que todavía no es de Cristo y que debe ir a Cristo por mandato del Señor, y la responsabilidad del que es ya creyente frente a esto. Entonces, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 y 18 vamos a ver la responsabilidad del creyente. Esto es parte de la estructura que está apoyada en los 6 capítulos primeros que ya vimos de la confesión. Pero ahora, llegando al capítulo 15, entendiendo que es responsabilidad del creyente también, llegamos a este capítulo que tiene por título, lo que leemos aquí, del arrepentimiento para vida y salvación. Esta es la otra parte de esta fe, de la cual hablaba nuestro hermano Javi la semana pasada, es la otra parte que nos lleva a la salvación. Porque para llegar a la salvación debe haber fe y arrepentimiento. Sabemos que son gracias, ¿no? Son gracias que provienen de Dios. Pero es como que este capítulo es la otra parte que acompaña al capítulo anterior que hablaba de la fe salvadora. No de cualquier fe, no de la creencia de cualquier cosa, sino esa fe que es para salvación. Esa fe con la cual no hay por qué arrepentirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a la salvación. Entonces, esta es como si fuera la otra pata, ¿no? Este capítulo es la otra pata del capítulo 14 que nos lleva a la salvación. La fe salvadora le termina dando salvación al pecador. Pero con total seguridad, la salvación que llegó a ese pecador llegó con arrepentimiento. O sea, no hay salvación si no hay arrepentimiento.
No se llega a la salvación, a la fe salvadora, si no hay arrepentimiento. Y eso es un poco lo que trata el capítulo 15 de esta confesión. Entonces nosotros debemos prestar bastante atención, porque es bastante común en el mundo evangélico que este requisito, o en algunos lugares donde dicen ser iglesias, este requisito o esta demanda de la palabra de Dios, que es el arrepentimiento para la conversión, para llegar a la salvación, generalmente se arrincona o se pone a un costado. Generalmente lo que se hace en distintos lugares, yo no sé si llamarlos iglesias o no, es hablar de otro evangelio, de un evangelio que no tiene nada que ver con lo que predicaban los apóstoles, que lo que predicaban los discípulos. Un evangelio que no habla del arrepentimiento de pecados, un evangelio que no ve a la persona como pecador, sino que le hablan de otras cosas. Y nosotros sabemos con total precisión, por la convicción que el Señor puso en todos nosotros, que Cristo fue por algo a la cruz. No fue una cuestión de latigazos, de golpes, de escupidas, de maltrato físico, sino que todo eso tuvo un concepto y tuvo un propósito, que era cargar el pecado de todo el pueblo de Dios en Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado. Pero a veces esta demanda del arrepentimiento en ciertos lugares no se habla, no se pide, no se busca, por lo tanto no se llega a la salvación. Van a lugares en donde el evangelio es otro, y si hay otro evangelio, como dice Pablo, es maldito porque no hay otro evangelio, pero le predican quizás de la prosperidad, de la sanación, de la salud, del trabajo, etcétera, etcétera, cuando el evangelio real no es ese, sino que el evangelio muestra a Cristo colgado en una cruz para arrepentimiento de pecados con el fin de ser salvos. Entonces la demanda del evangelio es arrepentirse. Pedro le dice a los judíos, cuando se les enfrenta, ahí en Hechos 3, 19, arrepentidos y convertidos. Primero está el arrepentirse. Arrepentirse, si hay algo que el hombre tiene que hacer, es arrepentirse de sus pecados. Pero ¿cómo el hombre se va a arrepentir de sus pecados si no ve al pecado como Dios lo ve? El hombre debe llegar a ver su pecado, aborrecer sus pecados, sus diría, porque no tenemos uno solo, lamentablemente, de la manera que Dios lo ve. Y Dios aborrece el pecado. Cuando uno lo puede ver de esa manera y puede ver al pecado de la misma manera que Dios lo ve y se da cuenta realmente cómo Dios lo ve, y digamos que como que vuelve en sí y logra ver cómo Dios ve el pecado, entonces tiene un motivo para arrepentirse. Ahora, mientras que seamos cristianos nominales, o quizás algunos digan ser cristianos y ni lo son y no entienden que el pecado es aborrecible para Dios, entonces no tendrán de qué arrepentirse. Y cuando el Señor dice arrepentidos y convertidos, es un arrepentimiento de corazón y genuino, a causa de los pecados. Por eso Cristo murió en la cruz. Entonces a veces sucede que se quiere quitar este aspecto negativo del arrepentimiento en esos lugares para no desagradar a los hombres. Claro, si en todos los lugares donde se los considera o se consideran iglesias se hablara del arrepentimiento, quizás esos lugares tendrían una concurrencia como la que tenemos nosotros. Generalmente pasa esto. Pocas personas quieren escuchar que son pecadores. Muchas quieren escuchar su necesidad, que se hable de su necesidad, que se hable de su salud, que se hable de sus ideas, que vayan por otro lado, ¿no? Pero que no me hablen del pecado. Entonces, a veces se quiere quitar ese aspecto negativo de ciertos lugares. Pero la verdadera iglesia de Cristo debe hablar del pecado, porque el arrepentimiento debe ser por algo que el hombre hace mal. Y sin duda ese algo es el pecado. Por lo tanto, tiene que haber un arrepentimiento por ese pecado. Entonces después, cuando se saca de lugar el arrepentimiento y se saca de lugar el pecado en estos lugares,
Luego vienen los problemas con ese tipo de creyentes que nunca han tratado como deben su pecado. Entonces quizás pueden pasar años la persona creyendo que es de Cristo, pero nunca trató su pecado o nunca vio su pecado como Dios lo ve. Entonces, claro, es un vaivén la vida, ¿no?, de esa persona. Por momentos pareciera que está en la cima de la vida espiritual y por momentos o por temporadas largas en una gran depresión. Quizás la pregunta o la situación más, seria es la condición del corazón en esos casos, porque no se ha entendido del pecado y porque no se han arrepentido de corazón. Ahora, ¿cómo habrá verdadera fe en Cristo si no ha habido un arrepentimiento del pecado? Dijimos que la fe salvadora del capítulo 14 es una de las patas y el arrepentimiento para salvación es la otra de las patas, en donde se sostiene la conversión, la salvación que Dios da. Pero ¿cómo va a haber una verdadera fe en Cristo si no ha habido un arrepentimiento real y genuino del pecado? Si no ha habido un arrepentimiento verdadero, no ha llegado la fe salvadora. No va a llegar. Entonces uno podría decir, bueno, ¿quién me da a mí el arrepentimiento? Sí, claro, es una gracia de Dios. ¿Quién me provee la fe? Sí, es una gracia de Dios. Pero entramos siempre en la misma tesitura, ¿no? Bueno, si Dios no me da, bueno, si Dios no me lo alcanza, si Dios no me provee. Y siempre acá tenemos que hacer esta salvedad, ¿no? Que Dios es el autor y el consumador de la fe. Y también es aquel que proporciona la salvación. Pero el hombre debe, es más, Dios le manda que se arrepienta. Entonces, siempre me gusta decirlo así, uno no se puede meter en el trabajo de Dios, que es el salvar. Uno tiene que meterse en lo que uno debe hacer, en lo que Dios le ha mandado hacer. Y lo que Dios nos ha mandado a nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados. No tengo que quedar yo pensando o paralizado, esperando de manera pasiva que el Señor me salve. Sí, el Señor es el autor de la salvación. Y carga todos nuestros pecados en Cristo. Sí, es verdad. Pero yo tengo una parte de responsabilidad. Por eso son las responsabilidades del creyente estos capítulos que estamos tratando. Y por eso viene el arrepentimiento. Este capítulo trata tres grandes cuestiones acerca del arrepentimiento. El párrafo 1 y el párrafo 2 hablan de la necesidad del arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. O sea, es como es necesario comer todos los días. Bueno, es necesario el arrepentimiento. Y me parece que es aún más que comer. Porque nos vamos a la perdición, ¿no? Nos vamos al infierno eterno. Entonces el párrafo 1 y el 2, que ahora vamos a ver, hablan de la necesidad del arrepentimiento. El párrafo 3, de alguna manera, explica qué es el arrepentimiento verdadero. Porque muchas veces está como enrarecida esa palabra, ¿no?, de arrepentimiento. Lo hemos escuchado o lo venimos escuchando los que estamos en la iglesia hace mucho tiempo, durante años. Pero a veces quizás no se llega a qué es exactamente el arrepentimiento, ¿no? O poder verlo con claridad, puntualmente en la vida de cada uno, si hubo o no hubo un arrepentimiento verdadero. Y por último, el párrafo 4 y el 5 nos van a dar algunas características acerca del arrepentimiento. Pero vayamos ahí a lo que dice la confesión en el párrafo 1, en este capítulo 15, que trata del arrepentimiento para vida y salvación. Y dice lo siguiente: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez. Si varía algo es porque yo tengo la otra versión, pero el significado es el mismo. Aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo, o sea, en ese estado natural, a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, capítulo 10, que ya vimos, les da arrepentimiento para vida.
Si nosotros vamos entrelazando la confesión, por eso siempre decimos que es una cadena, ¿no? No es que los títulos de la confesión están tirados al azar, sino que todo viene una cadena, todo viene un orden cronológico. Acá Dios dice, al llamarlos eficazmente, nosotros podemos ver cuál es el llamado eficaz. ¿De qué se trata el llamado eficaz? Bueno, vamos al capítulo 10 y podemos ver. Pero este primer párrafo está hablando de la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento, como dijimos, es necesario para la conversión. Para que uno pase a ser un hijo de Dios, es necesario el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay fe salvadora, por lo tanto no hay conversión. No hay otro camino para la salvación y para la vida eterna si no hay arrepentimiento. Si alguno no se arrepiente de la forma que nosotros vamos a ver, lo que dice la Biblia y lo que dice la confesión, jamás llegará a la salvación. Y ahora lo vamos a ver en estos párrafos. Si alguno no se arrepiente de la forma que vamos a ver, no va a haber salvación. ¿Sí? Y si no hay salvación, hay condenación. Pero nosotros sabemos, los hijos de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias al Señor por eso. Ahora, no se puede tomar tampoco otro atajo, ni hay nada que sustituya a esto. Si yo quiero alcanzar la salvación, alguien pretende alcanzar la salvación por otro medio, bueno, está equivocando el medio, porque no hay otra forma. El arrepentimiento es la única forma para llegar a la salvación. Si no os arrepentís, dice Lucas capítulo 13, del 3 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no, vamos a decirlo en nuestro lenguaje, ¿no? El día de hoy. Si no se arrepienten, todos van a morir igualmente. ¿Sí? Y no está hablando solamente de la muerte, no está hablando de la muerte física, ¿no? Sino que si no hay arrepentimiento va a haber muerte física y va a haber muerte segunda. Y la muerte segunda es la condenación en el infierno. Por toda la eternidad. Dios nos libre de eso. Lo que puede causar cierta sorpresa aquí es la forma en la que los autores de la confesión de fe han escrito la primera parte de este párrafo, ¿no? Como si pudiera entenderse que nada más el arrepentimiento es o que el arrepentimiento es solamente en la vida adulta, ¿sí? Porque empieza diciendo a aquellos elegidos que se convierten en la madurez. Bueno, yo soy un caso de eso, ¿no? A mí el Señor me salvó cuando tenía 36 años. Pero yo podría estar aquí y diga, bueno, entonces esto es para mí y no es para nadie más. Es una manera de mostrar otra verdad lo que está haciendo en este párrafo la confesión de fe. Puede causar cierta sorpresa, digamos. Es decir, bueno, solamente los adultos los llama el Señor. Nosotros tenemos que entender bien este párrafo. La confesión no está diciendo que solo los que llegan al arrepentimiento son las personas adultas, como si los jóvenes o los niños no pudieran alcanzar la salvación. No es que está diciendo eso. Lo que se está queriendo destacar aquí, y este es el punto, me parece importante de este párrafo, es que las personas que han vivido siguiendo toda clase de maldades, toda clase de deseos mundanos, toda clase de placeres en la vida, cuando han vivido siguiendo toda clase de este tipo de cosas, cuando llegan al arrepentimiento, cuando llega el Señor con su salvación y con la fe salvadora, experimentamos la crisis de la conversión. Sí. Sí, puede ser también, Ale, que viste que la confesión de Westminster avala el bautismo de chicos. Entonces también puede ser algo que sí, hace mención a los miembros del pacto, que no son por familia, sino por, o sea, una madurez no de la edad, sino en la madurez de una persona que realmente es madura en la fe, y no un infante que a lo mejor no puede tener eso. Entonces quizás también puede ser que lo aclare. Sí, yo pienso que sí, porque tiene que ver con una corrección de la confesión de Westminster. Sí, seguramente. El punto es que acá ellos lo ponen así porque, como está hablando del arrepentimiento en sí, creo yo haberlo entendido así,
como está hablando del arrepentimiento, hay ¿cómo te puedo decir? Cuando uno pasa mucho más tiempo en el mundo, viviendo de manera mundana, cuando llega la conversión eso cambia todo, ¿no? Cambia el entendimiento, cambia las costumbres, cambia el pensamiento, cambia todo en la vida de la persona. A diferencia de lo que vos decís, que quizás hay personas, niños, adolescentes que nacen o viven en un lugar o en un hogar cristiano, en donde quizás la conversión llega de manera más paulatina, en donde es más bien un proceso, en donde es más bien, bueno, yo, si bien no soy del Señor todavía, pero he vivido en un hogar en donde permanentemente se me ha hablado de Cristo, se me ha hablado del arrepentimiento, se me ha hablado de un montón de cosas. Mismo la palabra, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde está puesto el énfasis, ¿no? Cuando dice aquellos elegidos que se convierten en la madurez. ¿Qué pasa con esas personas, no? Yo pienso que es más, no sé si la palabra es crisis, pero es más fuerte el cambio, se lo nota más que en las personas que tienen un contexto de hogar cristiano, ¿sí? Hay como una revolución en la vida de esas personas que se convierten en la madurez, habiendo vivido mucho tiempo en el mundo y de manera mundana, ¿no? O sea, cambia absolutamente todo. Entonces hay como una revolución, ¿no? Hubo un cambio de pensamientos, de costumbres. Pero sin embargo, no lo viven de la misma manera las personas que, como decía, viven en hogares cristianos, ¿no? La experiencia de la conversión no es la misma. Si bien la manera que Dios pone es la misma, el arrepentimiento y la fe salvadora, la experiencia de eso no es la misma, ¿no? Como que el arrepentimiento y la fe llegan sin tantos sacudones. Para la persona mayor, para la persona grande, que ya ha vivido tiempo en el mundo, es como un sacudón, ¿no? Es como estaba ciego y cayó el velo y ahora cambia todo en mi vida. Pero en aquellos que ya venían en un contexto cristiano, aunque sea, desde niños o en hogares cristianos, no es tan fuerte ese sacudón. Esa creo que es la idea de esto, ¿no? Sea de una manera o sea de la otra, hermanos, habiendo vivido sumergido en el pecado o habiendo sido criado en el temor del Señor, tanto unos como otros tienen que llegar a arrepentirse. Sea de una manera o sea de la otra. Y yo sé que aquí hay muchos casos de muchos que viven y han vivido en hogares cristianos, que los padres son cristianos, que quizás los abuelos, los tíos, pero el arrepentimiento y la salvación es personal. Ahí sigue un poquito lo que aclaraba nuestro hermano Nelson, ¿no? Con respecto a la confesión de Westminster, que ellos también bautizaban. ¿Por qué? Porque bueno, los padres eran del Señor, ¿no? Y ellos creían eso. Entonces en ese contexto se quitaba ese pecado, no sé si original o no, como lo hizo el catolicismo. Pero esto me parece que da una contundencia al punto del arrepentimiento, de que es particular y es personal. Y que sea de la manera que sea, o la condición de la persona que sea, el camino es el mismo, ¿no? Tiene que haber arrepentimiento. Independientemente de las experiencias que produzca en ambos casos, ¿sí? Es necesario el arrepentimiento. Entonces, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, en el estado del hombre natural caído, y habiendo servido en ese mismo estado caído a diversas concupiscencias, placeres, pecados, cuando llega Dios con su salvación, con ese llamado eficaz, les da arrepentimiento para bien. Entonces ahí se conjuga la fe y el arrepentimiento para vida. Eso es una gracia de Dios. Pero no es que yo voy y compro la fe en cualquier negocio, en una farmacia, en una verdulería, o voy y compro el arrepentimiento. No, es una gracia que proviene de Dios. Pero Dios me manda a buscar arrepentimiento cuando entiendo verdaderamente qué significa el pecado. Cuando llegamos al párrafo 2, dice lo siguiente: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y esto es un versículo que está en Eclesiastés,
si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Acá nos metemos en otro campo. Estamos hablando de aquel hijo de Dios que cae por un tiempo en pecado. Y el punto que está tratando acá es el arrepentimiento, que también es necesario para la reconciliación. ¿Por qué? Porque en nosotros, por más que seamos hijos de Dios, quedan vestigios de pecado todavía. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos más conciencia del pecado, como el primer día que me arrepentí, pero necesito seguir arrepintiéndome de la misma manera, con la misma genuinidad, con la misma... De manera genuina como al principio, como esa primera vez, siempre es una práctica que tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque todavía no soy el santo que Dios quiere, porque voy camino a una perfección, porque el Señor nos está ayudando en la santificación, pero en medio de este camino todavía hay pecado. Entonces el arrepentimiento es necesario para la reconciliación. Es necesario para la primera reconciliación cuando estoy en el mundo y vengo a Cristo, y es necesario para el Hijo de Dios poder arrepentirse permanentemente de nuestros pecados. Nosotros podemos ver en este párrafo que está hablando a creyentes que necesitan también del arrepentimiento cuando fuere necesario para volver a la restauración y a la correcta relación con Dios. ¿Yo hoy caigo en pecado como hijo de Dios? ¿Voy a perder mi salvación? No. Si realmente la tenés, no se pierde la salvación. Hay diversos pasajes bíblicos que hablan de esto. Pero el punto es que necesito arrepentirme con la misma fuerza de la primera vez. Tengo que seguir viendo el pecado de la misma manera que lo vi la primera vez. No empezar a dejar pasar o darme mis permitidos. ¿Por qué? Porque el pecado corta la relación con Dios. Entonces necesito restaurar mi relación con Dios, porque soy un hijo de Dios. Absolutamente todo creyente, el mejor de los hombres, dice acá, es decir, cualquiera de nosotros puede ser, ¿sí? Y no importa el tamaño de la fe, ni la medida de la gracia que Dios nos ha dado, ni el ministerio que podamos tener en la iglesia, tampoco, Dios nos dice que cualquiera puede caer. Como hijo de Dios, cualquiera puede caer, ¿sí? Y esto es a causa del poder del pecado, por el engaño de la corrupción que aún queda en nosotros, o por la fuerza que ejerce la tentación todavía en nosotros. Si bien la tentación en sí sola no es pecado, pero cuando nosotros le damos lugar a la tentación caemos en pecado, entonces hay una fuerza que todavía está chocando y va a seguir pasando esto todo el tiempo hasta que el Señor nos venga a buscar. Y el versículo cuando empieza este párrafo 2 es Eclesiastés 7:20, en donde dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo. Si bien el Señor nos llama justos a los hijos de Dios, y somos justos y justificados por Cristo delante de Él, Él sabe perfectamente que seguimos en nuestra condición. Ha mermado la cantidad de pecado, o tendría que haber mermado. Ha sido cada vez más rápida el tiempo de acudir a Cristo para pedir perdón por mis pecados. Ya no me deleito o coqueteo en el pecado como antes. Ya no me da lo mismo pecar como antes. Pero así todo, el Señor dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El único que estuvo parado en esta tierra, que hizo el bien y nunca pecó, fue Cristo, porque es Dios mismo hecho hombre en la tierra. Después, ninguno
Ni hubo, ni hay, ni habrá, ninguno. La única manera de estar bien armado contra esta posibilidad que se puede dar en el Hijo de Dios es asumir, es pensar, es entender bien y darnos cuenta que podemos caer. Que nadie se sienta firme siendo un hijo de Dios, ya la salvación y ya el Señor me salvó, porque podemos caer. Es más, vamos a caer. Con total seguridad. Entonces este párrafo lo que está haciendo es tratando de llegar al corazón y al entendimiento de aquel que es hijo de Dios. Porque tenemos que ser conscientes, los hijos de Dios, que el poder del engaño en nuestro corazón todavía está vigente. Que el enemigo todavía está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un predominio todavía de la tentación en nosotros. ¿O quién puede decir, no, a mí no me tienta nada? Soy hijo de Dios, pero no me tienta nada. No. Por algún lado, nosotros todos somos vulnerables. Y el enemigo sabe muy bien dónde tiene que atacar en cada uno de nosotros. Entonces, podemos caer en grandes pecados y en grandes provocaciones. Pero Dios, en el pacto de gracia al cual hablaba nuestro hermano, en ese pacto que ha hecho con Cristo, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen, y ahí está hablando los creyentes, está hablando los hijos de Dios, y caigan de esta manera, aunque sea lo más profundo, sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ese arrepentimiento que una vez fue para salvación sigue vigente para los hijos de Dios para cuando pequen y caigan. Ahora, ¿pecaremos deliberadamente porque la gracia sobreabunda? No, dice Pablo, de ninguna manera. No me tengo que agarrar de esto para, bueno, total, si caigo y si ando en periodos de pecaminosidad en mi vida, el Señor me renueva su misericordia. No juguemos con el Señor. No juguemos con Dios. Porque Dios no va a ser burlado. Dios sabe perfectamente a quién salvó, a quién se está salvando hoy y a quién salvará. Y sabe perfectamente quién es su hijo y quién no lo es. Entonces, a cada párrafo hay una condición de corazón distinta. El párrafo número 3 nos habla de qué es el arrepentimiento y de dónde viene. Dice el párrafo número 3, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Y ahí está. Es una gracia que nosotros nos hayamos podido arrepentir una vez en la vida para un inicio de vida cristiana, es una gracia del Señor. Para salvación es una gracia evangélica por la cual, una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, y ahí está. El Espíritu de Dios nos hace conscientes a nosotros de las múltiples maldades del pecado, cosa que cuando éramos y estábamos en el mundo no teníamos ni idea. Quizás sabíamos que estábamos haciendo algo mal, pero no más de ahí. Ahora hay un estado consciente del Hijo de Dios que ve sus múltiples pecados. ¿Por qué lo puede ver ahora así tan claramente o como Dios lo ve? Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Se entiende? Antes no lo podíamos ver. Mediante la fe en Cristo, dice, ¿qué pasa ahora? Se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Abominación de él y aborrecimiento de sí mismo. ¿Y qué hace cuando ve eso? Orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. ¿Con qué propósito? Con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es una situación distinta ahora cuando peco a que cuando no era del Señor. Tiene que haber algo distinto, tiene que haber una condición distinta si es que el Señor me rescató. Entonces este párrafo nos está mostrando qué es el arrepentimiento y de dónde viene. Y al igual que dijimos de la fe, también el arrepentimiento es una gracia de Dios producida por el Espíritu Santo
cuando ilumina la mente de los hombres para hacerlos conscientes y para hacerlos sensibles de sus pecados. Creo que ahí está el punto, ¿no? Hacernos bien conscientes y bien sensibles de lo que es el pecado. Porque en la manera que no seamos conscientes como Dios lo es, en la manera que no podamos ser sensibles a eso como Dios lo ve, entonces no tendremos de qué arrepentirnos, ¿no? Y seguimos trabados en el problema. En Juan capítulo 16, en el versículo 8, bueno, está hablando Juan sobre la obra del Espíritu, ¿no? Y a partir del versículo 5 dice, pero ahora vamos a leer del versículo 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, hablando el Señor. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros, de los que están ahí, me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, si Cristo se iba, Él iba a enviar al Espíritu Santo, no iban a quedar solos. Y cuando Él venga, y ahí está el punto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu cuando el Señor se iba de este mundo y dejaba al Espíritu Santo, y hoy ese Espíritu Santo es el que sigue trabajando en la conversión de aquellos que van a ser hijos de Dios. Entonces el Espíritu del Señor convence al mundo de pecado, justicia y juicio. O mínima, o sea, no está diciendo a todo el mundo, ¿no? Pero a los que va a salvar los va a convencer. Los va a convencer. Los va a convencer. Tenía otra palabra dando vuelta y se me escapó. Entonces, por la fe en Cristo y acercándonos más y más a Él, a medida que va pasando el tiempo, vemos con más claridad lo que es el arrepentimiento. Y vemos con más claridad lo que hay en nosotros. Entonces ese espíritu que el Señor iba a dejar y que ha dejado hasta que Él vuelva, lo que está haciendo en cada uno de aquellos que van a conformar el pueblo de Dios es persuadirlos, esa es la palabra, persuadirlos, convencerlos de lo que es el pecado para Dios. Lo debe ver esa persona de la misma manera que Dios lo ve, si no, no tiene de qué arrepentirse. Si el pecado es liviano y es superficial, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero a medida que voy caminando con Cristo, veo con más claridad lo que hay en cada uno de nosotros. Lo vemos claramente, ¿no? En Lucas capítulo 5, versículo 8, es para nombrar algunos versículos, hermanos. Bueno, está hablando sobre la pesca milagrosa, ¿no? Viene relatando el Señor todo ese... viene relatando Lucas todo ese episodio y cuando llega al versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro, ¿qué le pasó? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Solamente detenernos en esas tres palabras, porque soy hombre pecador. Realmente él se dio cuenta, o si bien quizás ya lo sabía, pero ahí contundentemente fue persuadido de que era un hombre pecador, de que era un hombre de poca fe, de que era un hombre que quizás no entendía absolutamente todo lo que Dios o Cristo tenía en su mente, o lo que es el Hijo y lo que era el Padre.
soy un hombre pecador. Esto no es una palabra que nosotros tenemos que repetir o 3 palabras que tenemos que decir de manera reiterativa para convencernos nosotros mismos. Es que realmente esto tiene que bajar de la mente al corazón, decir realmente yo soy un pecador, con todo lo malo que eso significa. Entonces ahí cuando llega a ese entendimiento cercano y profundo de lo que es, entonces ahí sí puedo pedir perdón, ¿no? Es esta fe, es de esta fe está hablando, ¿no? Lo que diferencia el arrepentimiento para salvación del remordimiento que a veces puede pasar. A veces estamos con un remordimiento porque, sí, hice mal. Pero no es un arrepentimiento, no hay una diferencia. Puede ser un remordimiento, una tristeza que según el mundo, que en realidad es para muerte, ¿no? Como dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Ese arrepentimiento que es vano, que ni es arrepentimiento, ¿no? Que es más un remordimiento que otra cosa. Pero el arrepentimiento que es para salvación no es como el del mundo. No produce la tristeza que produce la tristeza del mundo, ¿no? Sino que es un arrepentimiento para salvación. Es otra cosa. El caso de Judas, por ejemplo, es un caso claro de falta de arrepentimiento para salvación. Judas tuvo tiempo de arrepentirse genuinamente, de ir a Cristo y pedir reconciliarse con Él. Y sin embargo no, fue y tomó otra determinación. Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento verdadero? En ser sensibles a la maldad del pecado que hay en nosotros y además humillarse por causa de ese pecado. Yo tengo que ser sensible al pecado. Tenemos que pedirle al Señor que con su gracia nos ayude a ser sensibles, que lo podamos percibir rápidamente y que podamos darle la importancia que Dios le da, el aborrecimiento que Dios le da, que nosotros lo podamos ver de la misma manera. Pero cuando lo logramos ver así, que eso nos lleve a humillarnos por causa de ese pecado, porque yo estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy pisoteando ese pecado que Él pagó en la cruz. Esta es una forma sana y equilibrada y precisa de explicar lo que es el arrepentimiento. Ver el pecado como Dios lo ve y detrás de eso automática y rápidamente humillarme delante del Señor. Una persona en arrepentimiento no solo ve lo que hay, no solo lo puede ver, o lo que hizo, o lo que era en su vida pasada, sino que también reacciona ante eso correctamente y se humilla. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos ha pasado, siendo de Cristo, o nos ha pasado que no nos ha pasado esto? ¿No? Uy, qué mal que estuve acá. Uy, y así queda como una cosita más, ¿no? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tenemos el concepto de pecado que Dios tiene. Dios dice que aborrece el pecado, lo aborrece. Y yo me pregunto, ¿yo aborrezco el pecado? ¿Con esa contundencia y con ese peso que Dios le da a esa palabra? Bueno, a veces pareciera que no. Entonces, lo puede ver, es una persona que lo puede ver, pero no solamente lo ve, sino que reacciona ante esa situación correctamente y se humilla. Porque ¿quién no ve su propia maldad? Creo que todos la vemos en algún punto. Todos podemos ver nuestra propia maldad. Pero solo los que se humillan al verla, estos son los que alcanzan el arrepentimiento. Los que se humillan a ver la maldad. Hay un hecho en Hechos 24, 25. Después ustedes pueden leer las historias, ¿no? Es solamente para citar algún versículo. Pablo estaba diserteando con Félix, estaba hablando de la resurrección, del mensaje que Pablo le estaba dando sobre Cristo, etcétera, etcétera. Estaba predicando el Evangelio.
Entonces en el versículo 25 del capítulo 24 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, o sea, le estaba hablando del Evangelio, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, está bien, si algo puedo entender lo que estás diciendo, Pablo, pero lo vamos a ver más adelante, en otro momento, ¿sí? Algo reconoció Félix de esto que Pablo le estaba diciendo. Pero ¿qué pasó? No hubo humillación. Lo que hizo rápidamente es sacarse de encima a Pablo. Ustedes después pueden leer la historia. Creo que casi todos saben de qué estamos hablando. Pero se lo saca de encima. Por poco me convences, ¿no? Algo así. Persuade. Por poco me persuade. O me persuades, claro. Por poquito, ¿eh? Entonces, claro, alguna cosa capaz que le entró, ¿no? Y dijo: y sí, puede ser que tenga cierta razón, pero no hubo humillación. Entonces no pasó nada. Le entró por un oído y le salió por el otro. Y creo que así se ve más fácil por dónde va esta humillación, ¿no? Por un lado, de tristeza sobre el pecado. No es algo gozoso, no es algo grato, no es algo alegre, sino que se entra en un estado de amargura, más al Hijo de Dios que está entendiendo que está pisoteando la sangre de Cristo, donde se detesta el mal y se detesta a uno mismo. Hasta Pablo mismo decía: no, lo que yo quiero hacer, lo que tengo intenciones de hacer, lo bueno que debo hacer, eso no lo hago, no lo puedo hacer, porque hay una lucha permanente, y esta lucha debe estar en el Hijo de Dios. El problema es si no está esta lucha, ¿no? O sea, si no hay esa lucha, entonces ahí tengo que rever mi condición. Porque no puede ser que no exista lucha y que no exista arrepentimiento continuo en el Hijo de Dios. No puede ser. Por otro lado, hay aborrecimiento del pecado y aborrecimiento del yo, de mí mismo que cometo el pecado. Y a esta humillación se le suma oración para pedir perdón y para pedir fuerza, que es lo que dice ahí el versículo, ¿no? Orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. O sea, esa oración tiene un propósito, como toda oración. Nosotros los jueves tenemos reunión de oración y tienen un propósito de alguna manera. Están esperando que la voluntad de Dios se lleve adelante, sea cual fuere. Uno expone la oración. Pero acá la voluntad del hombre, de aquel que pecó y se arrepiente, es buscar perdón y restauración. Ese debe ser el propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro del Hijo de Dios. Entonces, en el arrepentimiento, uno no se queda, en el arrepentimiento genuino de un Hijo de Dios, uno no se queda dando vueltas al pecado, sino que se dirige directamente a Dios para buscar perdón y restauración. Eso es lo que debe suceder. No alejarme cada vez más, sino ir rápidamente al Señor para buscar restauración en esa relación que el pecado deterioró. Porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Y por más que estemos cubiertos por la sangre de Cristo, hay pecado y hay que volver a reconciliarse con el Señor. Y también se expone aquí, al final, que le acompaña ese propósito de vivir delante de Dios de forma agradable. O sea, oro para restaurar mi relación con Dios y que el Señor en su gracia me ayude a ya no cometer más estos pecados. Esa es un poco la idea, ¿no? Y podemos leer algún versículo más, pero no me quiero pasar por el tiempo. Los últimos dos párrafos, hermanos, nos dan algunas características del arrepentimiento. El párrafo 4 dice lo siguiente: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí está. Si somos hijos de Dios, debemos arrepentirnos todo el tiempo de nuestros pecados. Debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, lo que hablábamos en el párrafo anterior, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Entonces, algunas de las características que vemos en este párrafo es que ese arrepentimiento es continuo y es particular. Es permanente y es particular en cada pecado conciso.
La conversión marca el inicio de un periodo en el cual este arrepentimiento tiene que ser una constante y continua práctica en la vida de los hijos de Dios, ya que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Dios mismo lo dice. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos estar arrepintiéndonos todo el tiempo. No de arrepentimiento para salvación. Ya el Señor nos salvó, pero es un arrepentimiento por nuestros pecados remanentes. Y la única forma para tratar nuestro pecado, para limpiarnos, no es dejar que el tiempo lo cubra o dejarlo pasar, ¿no? O que lo olvidemos. A veces hacemos eso. Esperamos que se nos olviden, ¿no? Pero Dios tiene delante de su vista todos nuestros males. Absolutamente todos nuestros males. Así que solo van a ser limpiados por el arrepentimiento. De la misma manera y con la misma teoría del principio, ¿no? De la primera vez que me arrepentí para que el Señor me salve. Es el único camino, hermanos, para esto. En 1 Juan 1:9, se los leo rápidamente, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero acá hay un condicionante: si confesamos nuestros pecados. Y esto es para el Hijo de Dios, no está hablando para el inconverso, está hablando para la iglesia. Entonces, si está hablando para la iglesia, ese arrepentimiento es continuo y es particular. Es particular, ¿por qué? Porque no es de manera genérica o ambigua, ¿no? Que yo digo, Señor, perdona todos mis pecados. Y queda ahí como en una nube de cantidad de pecados. El Señor ya sabe que hay un montón de pecados, pero quiere que lo especifiquemos. Tengo un pecado con mi carácter, tengo un pecado con mi trato hacia los demás, no tengo el amor que tengo que tener, estoy luchando con alguna cuestión, no sé, privada, por alguna cuestión de tipo, no sé, sexual, lo que sea, hermanos, mi carácter, lo que sea, puntual al Señor, particularmente, concisamente, no de manera general. No de manera general todos los pecados, sino el punto es traer a la memoria las cosas que son más concretas. De todas las que veo y también de los que no veo, por las dudas. De los pecados que son rápidos, ¿no? Esos que pasan así, fugazmente. Pecados específicos, caídas específicas. ¿Cuánto tiempo tomamos por la noche para hacer este examen? Del día. Poco. Generalmente cuando empezamos a orar ya cerramos nuestros ojos y se terminó el día. Y al otro día quizás me acuerdo, ¿no? Bueno. El arrepentimiento es continuo y es particular. Y finalmente en el párrafo 5, para terminar, hermanos, dice: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo. Tal, está diciendo, tan grande que no la podemos expresar. A través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación, para preservar a los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Entonces este párrafo nos está hablando de la eficacia del arrepentimiento. El arrepentimiento es eficaz para con Dios. ¿Por qué? Porque es el único camino que Dios da al hombre, arrepentirse. Tanto sea para venir a Cristo como para seguir en Cristo hasta que el Señor nos venga a buscar. Dios ha establecido en el nuevo pacto que el arrepentimiento sea el método y la forma de limpiar y arreglar todos los pecados. Sea chiquitito así o sea grande así. Aunque no hay chiquititos así, grande así. Para Dios el chiquitito así es tan grande como este. Son todos iguales, ¿no? Entonces, de esto se deduce dos cosas. Por un lado, que no haya pecado que pueda ser arreglado de otra forma, sino por medio del arrepentimiento. No hay otra forma de arreglar las cuentas con Dios si no es por el arrepentimiento. Por muy insignificante que nos parezca el pecado, por una simple y tonta mentira que dije cuando me preguntaron por teléfono si estaba al lado mío mi hermana, y estaba, y le dije que no. Por una tontera de ese tipo, es arrepentimiento el método para que el Señor nos perdone. Pero por otro lado,
No hay pecado tan grande o tan guaso, vamos a decirle, que no sea perdonado, ¿no?, por el Señor. ¿Y de qué manera también? Por medio del arrepentimiento. O sea, el camino es el mismo. Así que podemos terminar diciendo que es esencial que se predique el arrepentimiento tanto a los gentiles, o sea, a los que todavía no están en Cristo, a los que no están en Cristo, ¿sí? Es tan necesario hablar de esto a los que no están de Cristo como a los que ya están en Cristo, como a la iglesia misma, todo el pueblo de Dios. Porque esta es la única forma establecida por Dios para perdonar pecados. No hay otra forma. No hay un buen carácter moral. No hay una conducta buena que yo puedo vivir como para decir, bueno, estoy a cuentas con Dios. No. Debo ver el pecado como Dios lo ve. Y al verlo profundamente como Dios lo ve, eso me va a llevar a arrepentirme. Porque voy a tener de qué arrepentirme. Mientras no tenga de qué arrepentirme, o mientras que todos los pecados sean insignificantes para mí, entonces el pueblo de Dios va a estar en falta con Dios. Porque Dios, todos los males están delante de Él. Y para el que no es de Cristo, que todavía no ha querido venir a Cristo, que todo esto se lo echa a la espalda, el único camino es arrepentirse y buscar a Cristo. Porque si hoy viniera Cristo y no estás en Cristo, te queda un tiempo de perdición eterno, lejos de Dios y del pueblo de Dios. Pero no porque esto sea temor, ¿no? No queremos infundir temor, sino decir lo que Cristo dice: ven a mí, ven, arrepiéntete, porque el único camino es Cristo. La única manera de poder ser justificado ante Dios es la cruz del Calvario, es la cruz de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio, por eso hablamos todo el tiempo. Pero esto es algo que el Hijo de Dios se lo debe predicar permanentemente, porque sigue habiendo pecado remanente en el pueblo de Dios. Y aquel que no está en Cristo debe ir a Cristo buscando ese arrepentimiento y fe para salvación. Que el Señor nos ayude y que pueda derramar en todos nosotros, absolutamente en todos, esa gracia del arrepentimiento y de la fe salvadora. Oremos.